some of the things you're reading about in Los Angeles. Thank goodness we sent out some wonderful National Guard. They've really helped, and a lot of problems they were having out there. They were afraid to do anything, and we sent out the troops, and they've done a fantastic job. So I want to thank them very much. So we did the right thing. Everybody agrees to that. Las redadas antiinmigrantes desplegadas por el gobierno de Donald Trump han provocado en los últimos días jornadas de protestas en algunas ciudades de Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, donde cientos de manifestantes han salido a las calles para reclamar el fin de los operativos de la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Imágenes inéditas han dado la vuelta al mundo. En ellas se ve a efectivos de la Guardia Nacional reprimiendo a personas que pugnan por el respeto a los derechos de los migrantes mientras agitan banderas de México y pancartas de repudio a la presencia del ICE. La escalada marca un punto de inflexión en el gobierno de Donald Trump a 5 meses de asumir su segunda presidencia. Trump ha aumentado la presencia policial y militar en la ciudad, redoblando los efectivos de la Guardia Nacional en la zona y desplegando al cuerpo de los marines para combatir las protestas. La crisis social ha derivado en un grave conflicto político entre el gobierno federal y el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien ha calificado de inmoral e ilegal el aumento y uso de la fuerza en el estado, mientras Trump alega que el gobernador debería de ser arrestado también. Mientras miles de migrantes viven con miedo ante uno de los episodios más autoritarios de los tiempos recientes, la dignidad emerge entre los cálculos políticos y las provocaciones. El espíritu de un pueblo trabajador que ha contribuido a forjar los mejores años de la economía estadounidense se hace presente para reclamar sus derechos en la tierra robada. La batalla de Los Ángeles está en marcha. Los resultados son aún de pronósticos reservados. Esta es una parte de la editorial de este martes en Diario Red que recomendamos leer completa. Hoy en La Base América Latina hablamos de la rebelión latina en Estados Unidos. La Base América Latina. Hoy, martes, segundo programa de La Base América Latina, hablamos de estas protestas, esta brutal represión en Estados Unidos. ¿Qué tal, Marco Teruggi? ¿Qué nos traes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Bueno, vamos a hablar de Los Ángeles. La verdad que impresionante lo que estamos viendo y casi yo diría que se hace, no sé si costumbre, pero no tan sorprendente ver algunas ciudades de Estados Unidos prendidas en llamas y en este caso protagonizado por la comunidad latina en gran medida, pero también más allá de los latinos, así que todo eso es lo que está pasando en Los Ángeles. ¿Qué cuentan los medios de Estados Unidos y más allá, Estefanía? Bueno, ¿qué cuentan y qué no cuentan? No decidieron hablar mucho de las imágenes que tenemos aquí atrás, por ejemplo, pero sí hablaron sobre las banderas específicamente y unos que ya están anunciando que se viene una guerra civil. Bueno, te vamos a escuchar atentamente. Hoy también vamos a contar con José Roberto Hernández, que forma parte del movimiento migrante en Los Ángeles, se encuentra en el epicentro de las protestas y nos va a dar su testimonio de lo que está sucediendo allí. Vamos a arrancar. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Detonaron protestas multitudinarias en Los Ángeles. Es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos que se volvió un polvorín, con miles de personas en las calles. Muchos de ustedes habrán visto algunas de las imágenes más espectaculares que dan vueltas por las redes sociales, como patrulleros de la policía incendiados y en algunos casos con personas con banderas de México ondeadas con orgullo. Sí, con orgullo, porque es lo que apareció en estos días en una ciudad donde viven casi 2 millones de latinos, es decir, casi la mitad de la población. Muchos de ellos son mexicanos de primera, segunda o incluso tercera generación, chicanos o chicanas, como se le dice, a quienes son de ambos lados de la frontera. Estefanía, vos conocés mucho, de hecho, de esta historia, ¿no? Muchísimo, porque yo también soy chicana, como se dice, nacida y criada entre las dos culturas y entre los dos países, que hablamos inglés y español, y ahora también ser chicana es parte de ser criminalizada y perseguida por el gobierno de Donald Trump. Y de eso trata justamente este fósforo que prendió el incendio que arrancó en Los Ángeles y comienza a propagarse a otras ciudades
ciudades como por ejemplo a San Francisco. Sí, la persecución de Trump contra los migrantes en general y los latinos en particular, en vista de que son, o somos, mejor dicho, la comunidad más grande en Estados Unidos con cerca de 60 millones de personas, más que toda la población de Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá y El Salvador juntos. Un chingo de gente, como dirían en México. Por eso las protestas arrancaron frente al Centro Metropolitano de Detención en Los Ángeles, ahí donde están cientos de migrantes detenidos. Fue allí donde se concentraron para pedir la liberación de familiares, amigos y el fin de las redadas que se hicieron famosas en redes. Sí, las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, esas redadas, ese cuerpo encargado de detener a los migrantes, cuya sigla es ICE, acompañada en estos días de unos cuantos insultos en pintadas, como la que ven aquí. ICE se ha encargado desde que asumió Trump de hacer alarde de sus detenciones diarias de migrantes, aunque más que detenciones de lo que se trata es de una cacería. En particular, desde que Trump dio vía libre en enero a las redadas en lugares previamente considerados protegidos como escuelas, hospitales, iglesias o funerales. Sí, ICE puede arrestar a los padres de familia cuando van a buscar a sus hijos al colegio. Hablemos de democracia y del sueño americano. Entonces la situación detonó y ocurrió como suele pasar, sin que nadie lo decida ni que esté previsto, sino por acumulación de una rabia, una desesperación y también de solidaridad. Y empezaron a concentrarse, decíamos, frente al centro de detención en Los Ángeles y empezaron los gases y los palos de la policía, las detenciones de manifestantes y la situación se salió de control. Todo el enojo de la gente brotó volcánico. Recrudeció la represión, fue tomada la autopista 101 y las protestas se hicieron masivas. No solo latinos, sino miles de personas hartas de los abusos policiales. Y la represión, como se sabe, tiene una aritmética. Cuando no dispersa, multiplica. Y en este caso no dispersó, sino que se enrabió aún más a la gente. Y entonces apareció Trump con su mejor estilo de sheriff, que viene a aplicar la ley y el orden, o law and order, y el que tanto a él le gusta, el republicano, que presume de ser un tough guy, o sea, un tipo durísimo, aunque siempre lo hace siendo custodiado con personas armadas y muchísimos millones en sus cuentas bancarias, pues así cualquiera es un tough guy, pero primero amenazó con reprimir a quienes escupieran a la policía. Sí, que escupieran estos latinos salvajes, porque es lo único que sabemos hacer, porque somos como llamas que con sus escupitajos, yo nunca he visto una llama, pero escupen las llamas. When they spit at people, you know, they spit. That's their new thing. They spit, and worse, you know what they throw at them, right? And when that happens, I have a little statement. They say, they spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit on our military, which they do as a common thing. They get up to them this far away, and then they start spitting in their face. That happens, they get hit very hard. Che, ya el naranja de Trump está como preocupante. En fin, el presidente mandó a 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, que luego reforzó el lunes con otros 2.000 efectivos. Una militarización de Los Ángeles que luego blindó con 700 marines enviados por el Comando Norte de los Estados Unidos. Es decir, que Trump declaró de facto a quienes protestan como enemigos internos. Más democracia y más sueño americano, ¿cómo no? Y si fuera poco, el envío de la Guardia Nacional se hizo contra la voluntad del gobernador de California, como dijimos, Gavin Newsom, del Partido Demócrata. Es decir, que le intervino el Estado con las armas y luego amenazó con detenerlo. He's done a terrible job. Look, I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. All you have to do is look at the little railroad he's building. It's about 100 times over budget. We're putting a flagpole over there. Under budget. I always do under budget. What does your intel tell you about these people causing all the problems in LA? Oh, Are they people ICE is trying to deport, or are they professional agitators? The people that are causing the problem are professional agitators. They're insurrectionists. They're bad people. They should be in jail. Thank you. Agitadores profesionales, insurrectos, nunca un mínimo reconocimiento de que alguna demanda de quienes se movilizan es legítimo. No, bala y detención. En cuanto a Newsom, que algunos medios proyectan como candidato para 2028, dato no menor, se opuso frontalmente al envío de la Guardia Nacional y más aún de los marines, algo que calificó de hecho como ilegal. Stand back, rescind this absurd, illegal, and immoral order. Let our military go home
the absurdity of threatening the people of the United States of America with their own military, our proud military, these remarkable men and women in uniform that do heroic work. Really proud of our Marines. I feel for them right now. I feel for our National Guard to be there in the fact that we had to send the PD, our local PD, to protect our own National Guard because they're being used as pawns. Mr. President, show some decency. Show some humanity. More importantly, act like the commander-in-chief. Eso de pedirle decencia a Trump está como difícil, ¿no? Sin dudas, y lo del trabajo heroico de los marines será en el imaginario del señor Newsom. Para el resto del mundo, la cosa luce bastante diferente cuando uno piensa en los soldados estadounidenses, y no es justamente calificativo de heroico el que se viene a la mente, digamos las cosas como son. En fin, el asunto es que a la crisis en las calles se sumó una crisis institucional que podría escalar, porque la intención de Trump parece ser la de hacer de esta situación un beneficio político, mostrándose como implacable y aprovechando para criminalizar aún más a los migrantes, a esa clase peligrosa que amenaza con invadir a Estados Unidos. Nada como una buena demagogia punitivista contra los últimos de la escalera social, un clásico, ¿eh? Y hablando de estas personas, o sea, de migrantes, quedan algunas cosas por analizar. En primer lugar, que durante las últimas elecciones del voto de la comunidad latina aumentó hacia Trump. El republicano sacó 45% de los votos, en particular el 53% de estos votos fueron hombres contra el 37% que fueron mujeres. Las consecuencias de votarlo están a la vista y son evidentes, y tal vez lo que ocurre en Los Ángeles cambie un poco la perspectiva sobre este apoyo a Trump, aunque la política que estaba antes, la de Joe Biden, tampoco era una alternativa para los migrantes en vista de la cantidad de personas deportadas durante su administración. Y resulta inevitable ver lo que está pasando sin relacionarlo con las grandes protestas que tuvieron lugar estos últimos años en defensa de Palestina, o aquellas movilizaciones en el 2020 ante el asesinato de George Floyd a manos de la policía, o incluso aquel disparo en solitario de Luigi Mangione el año pasado en las calles de Nueva York contra un alto directivo de una empresa de seguridad privada. Algo se mueve entre la juventud de Estados Unidos, jóvenes, afros, latinos, de clases populares, estudiantes, blancos, que se movilizan ante un sistema que hace agua por todas partes, que excluye, segrega, criminaliza o ahora mismo deporta en masa. Se mueve, sí, pero aún sin representación política. Gracias, compañero. Rubber bullets of protesters moving them on through the heart of LA. Tremendo, un disparo a una periodista en directo. Vamos. En fin, vamos arriba, bueno, con esto vamos abajo. Bo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Fox News, los marinos estadounidenses se desplegarán a Los Ángeles para ayudar a sofocar los disturbios contra ICE. Enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles se trata de detener los disturbios. Así informaron algunos medios estadounidenses sobre lo que comenzó como una protesta pacífica, pero según sus palabras, ahora son disturbios. Y de hecho, la cadena Fox News, que es la televisora de confianza del presidente estadounidense Donald Trump, controlada por la familia Murdoch. Basta con poner alguno de sus programitas para saber qué está pensando esta cadena, el presidente, y cuál es la línea de este medio. Tal cual, y esta televisora dijo que las protestas iniciaron porque había una redada para detener criminales que son básicamente bad hombres. A federal drug and money laundering raid in downtown LA, when all of a sudden dozens of protesters showed up and clashed with officers on the scene. Now they're setting fires to stop the federal government from enforcing immigration law, even though they said only the federal government could enforce immigration law. This is who they're fighting to protect. These bad hombres iced in LA. You ready? They're sexual predators, convicted of assault, battery, gun crimes, drugs. Pero no fue así porque, como bien lo mencionó Marco, al principio la redada fue de ICE para detener migrantes y a lo que sospechaban que eran migrantes ilegales. Esto es importante porque este mismo medio que va liderando la conversación sobre el tema... Vale la pena contar que sus programas llegan a 63 millones de hogares y tienen promedio entre 2.2 millones y 4 millones de espectadores diarios. Una ganga. This is who they're fighting to protect. These bad hombres iced in LA. You ready? They're sexual predators, convicted of assault, battery, gun crimes, drugs. One of the illegals picked up in LA yesterday was a gangster who shot up a high school graduation party, killing 2. If you're fighting for the rights of foreigners in the United States,
that means you're fighting alongside foreign governments. Pues esta televisora en las últimas 48 horas ha repetido que se trata de detener a los peores criminales y que defenderlos es ser cómplice. Casualmente eso es lo que dice exactamente el Departamento de Seguridad Nacional, pero omite que las personas que protestan son ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, como la Unión del Barrio, una organización que se dedica a asesorar jurídicamente a los migrantes que lo necesitan. También han detenido, por ejemplo, a trabajadores de Los Ángeles arrestados en redadas, ni ilegales ni criminales. La idea de que todos son criminales se va instaurando porque no quieren admitir que muchas redadas son contra trabajadores justamente y no contra criminales. Porque en Estados Unidos entrar o permanecer en el país sin autorización migratoria no es precisamente un delito penal, sino una infracción administrativa. Y este es un punto clave porque muchas veces se malinterpreta, pero otro de los temas de la cobertura que llama muchísimo la atención, la verdad, es cómo se habla de las fotos y los videos donde se ve la bandera de México en las protestas. A guy is waving the flag of the country he doesn't want to go back to. It's like a PETA activist wearing a fur coat. It doesn't make sense, and yet we're supposed to nod along and pretend that's our problem. It's not our problem. These thoughts were, I've said this earlier last week, these thoughts aren't introduced into our heads. These people expect us to agree with this. No, we don't. We demand, if you come here and you're messing with this country and you're waving a flag and you're saying F America, you're going to hear from us. Parecería que reivindicar la bandera que representa tu otra nacionalidad también es un delito, terrorismo y declaración de guerra, ¿no? Fighting for the rights of foreigners in the United States, that means you're fighting alongside foreign governments. You're fighting for citizens of other countries. When citizens of other countries break into our country and commit crimes and throw rocks at cops and set cars on fire, historically, we called that war. And when a politician aids and abets these foreigners, how's that not treason? Encouraging foreign national criminals to assault police and federal agents, how's that not going to lead to secession? Violently resisting the enforcement of federal law, that's one of the ways the Civil War started. Comunicadores de Estados Unidos escandalizados por injerencias extranjeras, ¿no? Bueno, pero hay otras banderas que sí se pueden ondear libremente en ese país, ¿verdad? Sí, y son algunas, por ejemplo, la bandera de Ucrania, que se puede ver hasta en el Congreso de Estados Unidos, la de Israel también se ve en el Congreso, y han sido ondeadas ambas por representantes populares estadounidenses. Y los medios informan de manera más amable sobre protestas donde los manifestantes libremente cargan con estas banderas. Hasta la bandera de Estados Unidos se puede mezclar con otra sin que pase nada. Ahí está el llamado apoyo a un país, que es solidaridad más o menos, vaya, pero no se puede interpretar de la misma forma cuando se trata de la bandera mexicana o la de Palestina, porque también tenemos otra bandera que se ve de vez en cuando en Estados Unidos que pocas veces es motivo de noticia en los medios de comunicación. En fin, el periódico El País, en su versión en inglés, obvio, muy internacional, publicó una nota que decía: debería ondear la bandera mexicana en las protestas contra Trump. Y no, ese artículo no menciona nada sobre la bandera de Ucrania o la de Israel, pero pues si se lo estaban preguntando, se los cuento yo. Curioso decidir hablar justo de esto en este momento en que los medios estadounidenses decidieron que todo lo que está pasando en Los Ángeles se trata casi que de las banderas. Y algunos analistas mexicanos no se quedaron atrás de replicar esta misma idea de que está mal ondear la bandera mexicana. Escuchen. El elemento común es la bandera del país vecino. Sí. Yo creo que eso es lo que embona perfectamente con el discurso nacionalista. Sí, es un envoltorio de Donald Trump. Es un dulce, un regalo perfecto a Donald Trump, que en efecto está con problemas. Esto se usa en Estados Unidos para validar una guerra civil por exigir el respeto a derechos básicos como el debido proceso. No suena digno del país de las libertades. Escuchemos. If you are waving a flag of your country and you are burning the flag of the country you've come into, you're not an immigrant, you're an invader. Hablemos de banderas, no hablemos de la represión ni de la violencia. Pero realmente la bandera no es el problema, porque de hecho puedes ir a la guerra con el uniforme del ejército estadounidense y aún así te pueden deportar. ¿Por qué será? Porque en este caso no hay patriotismo que valga la pena. O sea, ya, si matar a alguien en nombre de un país que después no te considera digno de vivir en él, es ser carne de cañón en toda la expresión de la palabra.
Y antes de irnos, en México no faltaron los amantes de Estados Unidos de Atypical TV que se apuraron a darle la razón a quién y sí, a los yanquis. Asesinos, pandilleros, drogadictos y demás, que son los que quiere sacar Donald Trump de Estados Unidos, y lo ha dicho 50 veces. Yo quiero sacar a los criminales, a los que le hacen daño a los Estados Unidos, al violador, al abusador sexual, al ladrón, al defraudador, al asesino, al criminal, al ratero. A esos son los que los quieren sacar, y no dudo que se haya muchos de esos quemando autos. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una diferenciación del tipo de mexicano que queremos defender. O metemos todos a la misma bolsa, nada más porque son mexicanos. Total que si una se informa con estos medios, quedan claros algunas cosas. Estados Unidos está en guerra con México o con su bandera, que hay banderas de primera y de segunda, unas son buenas y unas son malas, que Estados Unidos está al borde de la guerra civil y que la represión pues está bien dependiendo qué mexicano seas, que hay migrantes buenos y hay migrantes malos. Pero también lo que queda claro es que no sabemos en qué momento los medios se van a preguntar hasta cuándo se van a permitir detener y hacer deportaciones ilegales a los migrantes antes de ver un juez, enviar fuerzas federales a un estado sin el aval del gobernador y el derecho a manifestarse libremente. Eso en los medios no está, pero si usted quiere ver un carro de policía incendiado o una bandera de Estados Unidos quemándose, de eso sí vas a encontrar mucho. Mucho vas a encontrar, fijo. Bueno, gracias, Estefanía. No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia cómo se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Esa es nuestra... A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Los Ángeles era un poblado de apenas 6,000 habitantes en el año 1871. Alrededor del 10% de la población de California eran inmigrantes chinos. Una de las ocupaciones para las que eran reclutados era la construcción del primer ferrocarril transcontinental que unía la costa este con el oeste. Las empresas encargadas de la construcción preferían a los inmigrantes chinos por su capacidad para realizar los trabajos más sacrificados. ¿Qué se decía de ellos en aquellos años? A ver si les suena. Los chinos le roban el trabajo a los estadounidenses. ¿Y será que los humanos somos menos creativos de lo que presumimos? Un enfoque alternativo para la misma realidad podría ser que Estados Unidos tuvo su primer ferrocarril transcontinental gracias a los trabajadores chinos. Pero claro, no fue esa la narrativa que primó en aquel momento, como tampoco lo es hoy. La comunidad china de Los Ángeles vivía, paradójicamente, en la llamada Calle de los Negros. El 24 de octubre de 1871 se produjo un pequeño altercado en el que un policía resultó herido, hizo sonar su silbato para pedir ayuda, llegó para socorrerlo un productor ganadero que salió a perseguir al agresor, pero no tuvo suerte, terminó siendo asesinado. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, la bola corrió por la localidad, sumado a un rumor basado en lo que ahora llamaríamos una fake news, a ver si la adivinan. Los chinos estaban matando a los blancos. Bueno, ante una versión tan terrible sucedió lo inevitable. Se agolparon 500 personas enardecidas, casi el 10% de quienes vivían en ese pequeño poblado que hoy es Los Ángeles. Imbuidos en sus prejuicios y permeados por un discurso xenófobo, arrasaron con el barrio donde vivían los chinos, saquearon sus propiedades, los agredieron, les robaron y finalmente ahorcaron a un número que estaría entre 17 y 20. A uno le cortaron el dedo para robarle el anillo. Por aquellos años, la voz de un presidente de Estados Unidos que proclamará a los cuatro vientos sus prejuicios no podía ser escuchada en cada rincón del país de manera inmediata porque no existían esos señores tecnofeudales que estaban manipulando el algoritmo para que el odio se propagara más rápido que el amor, y la capacidad de hacer daño que cada persona tenía por sí misma era menor que la actual. La productividad de la industria de la muerte no se había desarrollado a los niveles que tenemos ahora. Y aún así ocurrió la tragedia. ¿Cuántas tragedias serán hijas de este tiempo histórico que nos toca vivir a nosotros? Cuando presidentes como Donald Trump o Javier Milei, expresidentes como Jair Bolsonaro, aspirantes como Santiago Abascal o Eduardo Verástegui vomitan su odio en todo momento, ¿no? Con un coro mediático al son y un algoritmo que amplifica su mensaje en un loop interminable. ¿Cuántas subjetividades se están formando con un mensaje que conduce a la imposibilidad de la vida en sociedad, básicamente?
Son preguntas sin respuesta, pero lo que sí podemos conocer son algunos síntomas. Según una encuesta realizada por el Pew Research Center, el 54% de las personas que se identifican con el Partido Republicano consideran que todos los inmigrantes indocumentados deben ser deportados. La cifra se reduce entre las personas que se identifican como demócratas. Apenas el 10% apoyan esa propuesta. Ahora bien, ¿qué implica deportar a todos los indocumentados, atrapar, encarcelar, realizar estos trámites administrativos y finalmente subir a un avión con destino a sus países de origen a nada más y nada menos que 11 millones de personas, según los cálculos del Departamento de Seguridad Nacional? Desde su asunción, Donald Trump lleva 142 días en el cargo, según Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, uno de los funcionarios que se ocupan del tema. Desde el 20 de enero han sido deportadas 139,000 personas a razón de 978 por día. Si se mantiene el ritmo actual, Trump llegaría a cumplir solo el 10% de ese sueño húmedo republicano de esos 11 millones durante el periodo que dura su mandato. Para más placer de su electorado, deberá multiplicar la velocidad actual por 10. Si el ritmo actual llevó a movilizaciones en todo el país, se ha tenido que mandar a la Guardia Nacional a reprimir una rebelión en la ciudad más importante de la costa oeste, ¿qué tragedia se puede desatar si acelera de esa manera? Para deportar a esa cantidad de gente serían necesarios 20.000 vuelos de un Boeing 747 que puede cargar a razón de 550 pasajeros por vuelo. Según el American Immigration Council, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes, una operación de esta magnitud tendría un costo de cerca de $1 billón en una década, la misma cifra que engulle el Pentágono y todo su aparato de guerra en un año. Pero no termina ahí el costo económico. ¿Cuánto se reduciría el PIB de Estados Unidos si perdiera a 11 millones de personas? Los indocumentados representan el 4,8% de la totalidad de la fuerza laboral del país y representan también una proporción mayor en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. Pregunta, ¿quién cultivaría la verdura que llega a la mesa de los estadounidenses? ¿Quién construiría sus casas? ¿Quién limpiaría los hogares de la clase alta? El organismo encargado de las deportaciones es el ICE, decíamos, Immigration and Customs Enforcement. Fue creado por la Ley de Seguridad Nacional en el año 2002 durante el gobierno de otro imperialista multimillonario devenido en presidente de Estados Unidos, el inefable George W. Bush. Lo hizo luego de los atentados contra las Torres Gemelas y en el marco de la supuesta guerra contra el terrorismo, no sé si la recuerdan. A juzgar por sus resultados, la Ley de Seguridad Nacional no sirvió para combatir el terrorismo, pero sí sirvió para vigilar y avasallar la privacidad de nosotros, los estadounidenses. El ICE cuenta con 20,000 efectivos y 400 oficinas en Estados Unidos y en las embajadas en el extranjero. Es responsable de que se cumpla la INA, no me miren, es con una sola N, la Ley de Inmigración y Nacionalidades, y también es responsable de investigar delitos en los que estén involucrados ciudadanos extranjeros. ¿A qué se dedica el ICE por estos días? Bueno, ejecuta el programa First the Worst, primero lo peor, que consiste textualmente en eliminar a los extranjeros criminales más peligrosos de nuestras comunidades para proteger a nuestras familias, amigos y vecinos. Cierro comillas. Extranjero, criminal y peligroso, una matriz destinada a lograr el máximo apoyo posible para las deportaciones. Vamos a ver qué dicen estos datos acerca de esta asociación. El American Council of Immigration realizó un trabajo estadístico revisando una serie de datos desde el año 1980 hasta el 2022. La conclusión es sorprendente. En 1980, los inmigrantes constituían el 6,2% de la población estadounidense. En 2022, la cantidad de inmigrantes se duplicó y alcanzó el 13,9%. Y seguro que se multiplicó la delincuencia también. Justo al revés. En 42 años, la tasa de delincuencia disminuyó un 60,4%. En 1980 se producían 5.900 delitos por cada 100.000 personas. En la actualidad, esa cifra se redujo a menos de la mitad, 2.335 delitos. Por eso, esta ONG concluye que acoger a inmigrantes en las comunidades estadounidenses no solo no aumenta la delincuencia, sino que puede fortalecer la seguridad pública. Los inmigrantes, incluidos los indocumentados, son menos propensos a cometer delitos que los nacidos en Estados Unidos. En su informe, esta organización agrega que la utilización de las minorías étnicas y religiosas como chivos expiatorios es un tema recurrente en Estados Unidos, sorpresa para nadie, y los inmigrantes siempre han sido un blanco fácil. Chinos, irlandeses, italianos, musulmanes, mexicanos han sido acusados falsamente de introducir la delincuencia a Estados Unidos, especialmente
especialmente en épocas de inestabilidad económica o política. Hoy en día algunos políticos difunden exactamente el mismo mito. Encontrar chivos expiatorios en épocas de inestabilidad económica o política es una necesidad para quienes defienden el statu quo en una sociedad injusta. No pueden decir la verdad, porque para defender la injusticia hay que mentirle a las víctimas. Así es, entre los chivos expiatorios aparece uno que escuchamos cada vez más seguida. Es el temible Tren de Aragua, un chivo expiatorio doble, una cara apuntada al exterior, una excusa apuntada contra Venezuela y otra cara hacia el interior para legitimar la mano dura contra los inmigrantes. El ICE nos cuenta que detuvieron a 2.288 pandilleros del Tren de Aragua. La administración Trump la incluyó en el estado de organizaciones terroristas, dicho sea de paso. Para las deportaciones dio un paso más, invocando la ley de enemigos extranjeros. Se trata de una norma que data del año 1798 y que solo fue utilizada en el siglo XX durante las dos guerras mundiales. Con estos antecedentes, un juez con algo de sentido común bloqueó las deportaciones que invocaban esta norma, y con algo menos de sentido común, la Corte Suprema, donde Trump y los republicanos tienen ya la mano metida porque tienen la mayoría de haber nombrado 6 jueces de un total de 9, lo autorizó para seguir invocando esta misma norma. Exactamente. Con esta batalla legal de fondo, estos supuestos pandilleros están siendo deportados sumariamente hacia El Salvador para que permanezcan detenidos en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, construido por el gobierno de Nayib Bukele. Actualmente se encuentran allí 238 ciudadanos venezolanos. En definitiva, no viene a ser otra cosa que exportar supuestos terroristas sin el debido proceso, saltándose todas las normas, invocando una ley elaborada para tiempos de guerra y pagar para que otro país los mantenga detenidos. Frente a esta arbitrariedad, ¿qué opciones tienen los inmigrantes para resguardarse de los atropellos que están padeciendo? Los inmigrantes sin papeles se encuentran especialmente concentrados en Texas y en Florida, 2 estados gobernados por el Partido Republicano, y también en California y Nueva York, gobernados por el Partido Demócrata. California y Nueva York son considerados como ciudades o estados santuarios, jurisdicciones que tienen políticas que protegen a los migrantes. ¿Y qué vendrían a ser exactamente las ciudades o estados santuarios? Bueno, Marco, pues son ciudades, condados o estados que tienen leyes que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, especialmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y se hace para proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación o complicar este proceso. Además de California o Nueva York, que ya mencionamos, hay más de 200 santuarios en este tipo de país a los que el ejecutivo de Donald Trump ya declaró la guerra, obviamente. El caso es que esto también está amenazado. El halcón anti-inmigración Stephen Miller, uno de los muchos que rodean a Trump, puso a esas ciudades en el punto de mira desde que Trump asumió el poder. Ahora pretenden violentar las leyes de las ciudades o estados santuario, mandar a las fuerzas federales pasando por encima de la legislación de los estados y deportar y criminalizar, ¿no?, a cualquier migrante. Quizás hasta que no lleguen a los famosos 11 millones no se van a quedar tranquilos. Así está el panorama. Nada alentador. Gracias, compañeros. Y hoy contamos con José Roberto Hernández, referente sindical de Los Ángeles y especialista en la inmigración. José Roberto, muchísimas gracias por estar en La Base América Latina. Te queríamos preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que estáis registrando en estos momentos, estos días. Muy buenos días, América Latina y el resto del mundo. Desde Los Ángeles, una ciudad con 5 millones de habitantes dentro de un condado con 12 millones de habitantes aquí en el sur de California. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Más específicamente en la parte de los disturbios que se están dando en estos momentos son una reacción a una larga historia de falta de ordenamiento de una política migratoria desde Estados Unidos. Como se recuerdan, la última reforma migratoria que se estableció acá en este país fue en 1985 bajo la administración Reagan. La administración Clinton tuvo la oportunidad, teniendo las 2 cámaras, la baja del Congreso y la Cámara del Senado, de actuar también en promover una reforma migratoria. No se hizo.
En el 2001, quien estuvo muy cerca de lograrla fue el presidente Bush, pero la dinámica cambió a nivel mundial con lo ocurrido el 9 de septiembre. Hubo otro esfuerzo en el 2006. Ya para el 2006 habían más de 120 leyes a nivel nacional que empezaban a criminalizar la migración en Estados Unidos. Bajo la administración Obama en el 2011 se hizo también otro esfuerzo de pasar la reforma migratoria, cuando el Partido Demócrata tenía la Cámara Baja del Congreso y la Cámara del Senado. Tampoco se hizo. Por último, se hizo un último esfuerzo el año pasado bajo la administración Biden, donde en un esfuerzo del Partido Republicano y Demócrata se propuso una ley que al final no fue ejecutada, no se aprobó, y eso nos trae al momento actual migratorio. Los niveles de deportación actualmente son similares a los que ocurrieron bajo la administración de Obama. La parte esa, pues no creo que sea tanto el perfil que ha tomado en estos momentos. La diferencia en estos momentos es que estamos teniendo operativos militares en zonas urbanas dentro de ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles. Y ante una reacción de ese tipo, pues mucha gente prefiere esconderse y otra gente prefiere también reaccionar, como estamos viendo en las imágenes actualmente. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Es un desorden a nivel de política pública en un estado que depende de la mano de obra migratoria. Eso es lo que está aquí, es un desorden lo que estamos viendo, y la falta de voluntad política de todas las fuerzas a nivel nacional que tienen la capacidad de ordenar una política migratoria, de ordenar un proceso migratorio. No hay necesidad de mantener 11, 12 o 15 millones de migrantes que contribuyen a la mayor economía del mundo en un estado de segregación o marginación. Entonces se vuelve un sistema perverso social. ¿Por qué? Durante el día tú estás produciendo, trabajas 8 horas, contribuyes a la economía nacional de Estados Unidos, contribuyes a la economía local tuya en tu país de origen. Estamos manteniendo 2 economías al mismo tiempo. Entonces no es justo que durante las 8 horas que tú produces, está bien, no le pasa nada a los empleadores, pero después tú te conviertes en una carga falsamente pública. ¿Por qué? Porque se está contribuyendo. El estado de California, con uno de los niveles más altos de población migrante, es uno de los estados que más contribuye a la Federación de Estados Unidos. Tiene un surplus de 89 mil millones de dólares que se contribuyen de acuerdo a las palabras del gobernador Newsom, que hizo un reporte la semana pasada. Entonces, como consecuencia de una política desastrosa, pública, migratoria, tenemos ahora que esta administración está mandando a sus efectivos en uniforme de batalla, con equipo de guerra. Tienen una provocación de pánico en unos, de rabia en otros, y como consecuencia tenés líderes sindicales arrestados bajo cargos de obstrucción a un agente federal. Afortunadamente, el día de ayer, el compañero David Huerta del sindicato de CIU fue liberado bajo fianza, una fianza de $50,000, esperando pues su arreglo en corte ante un juez en un futuro. Esto ha venido a resaltar otra vez la necesidad de que todas las fuerzas ordenadas aquí en Estados Unidos, ya sean sindicatos, organizaciones comunitarias, iglesias, volvamos a hacer un esfuerzo de solicitarle a las autoridades que ordenen el proceso migratorio y que se busque una solución a algo que no es un problema, porque se está contribuyendo a 2 economías, la economía local y la economía de nuestros países de orígenes. Así que eso es lo que estamos en estos momentos observando
dentro de las reacciones de una población indignada, de una población con mucho temor. José Roberto, muchísimas gracias por su análisis. Vamos a seguir pendientes de lo que está sucediendo ahí. Mucho ánimo. Gracias. Un abrazo. Bueno. Y llegamos al final de este segundo programa, de esta segunda base Latinoamérica. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en este QR que aparece en sus pantallas. Y mañana más nos vemos a esta misma hora en este mismo canal al que no se tienen que dejar de suscribir.